¿Y qué pasa con la carne de estas cadenas como McDonald's, KFC, donde la calidad de la carne es malísima? Pero resulta que presentándote a un concurso, haciendo un muy buen caso y muy diferente, puedes ganar un premio, pero seguramente de miles de euros. Bienvenidos al nuevo podcast. Como bien sabéis, vamos a tocar todas las carreras que hay actualmente en España y hoy toca una muy especial entrevista con un buen amigo, Juan, graduado en Ingeniería Agrónoma. Además está haciendo el máster de Ganadería de Precisión, si no me equivoco. También vamos a tocar los cambios que hay de una universidad a otra, dado que Juan ha estado tanto en la Universidad Politécnica de Cataluña como en la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a ver ahí las peleillitas que hay. Entonces, Juan, coméntanos un poco quién eres y qué estás haciendo actualmente. Pues desde el martes soy graduado en Ingeniería de Ciencias Agrónomas. Ojo. Tenía que hacerlo en algún podcast. Que ya gracias. Que lo tenemos. Por fin, bien, muy bien. Un placer estar con vosotros, gracias por la invitación. Y ahora estoy estudiando un máster en Ganadería de Precisión aquí en el Politécnico de Valencia. La carrera la he hecho en Barcelona, como ha dicho Cosmin. También soy técnico de sonido, que si luego queréis lo comentamos. Sí. Sí, por supuesto. Vale. Y bueno, pues aquí estoy disponible para vosotros. Vale, vas a tocar también un poco el proceso de entrar a la universidad desde el módulo, porque sabemos que tu camino fue un poco diferente, pero es que la mayoría de la universidad y de nuestros compañeros vienen de selectividad. Y algunos, 2 o 3, que son muy colegas, y yo creo que son los top de la clase, eso también lo hablaremos, qué diferencias tiene de entrar desde selectividad y módulo. Pero cuéntanos, ¿cuándo salió la chispa del gusto por lo agrónomo? Es una larga historia, ¿eh? Yo soy del 94, hice bachillerato tecnológico, no hice el de ciencias, el que probablemente sí que tendría un perfil más de biólogo, químico, físico, ¿no? Sí que es verdad que siempre me ha interesado mucho la ingeniería, pero llegas a la tesitura que te encuentras en bachillerato y sí tienes una orientación más tecnológica, más ingenieril, más de ciencias, ciencias más enfocadas a la parte de ingeniería técnica. Pero llegas a segundo de bachillerato y te gusta algo, ¿no? Que es, bueno, pues me gusta la parte rural, me gustan los animales, pero ¿qué carrera puedo hacer? ¿Tiene futuro eso? ¿Eso de agrónomos qué es? Claro. ¿Qué es? Claro, coméntanos qué es. ¿Qué es claro. Ingeniería Agrónoma? Ingeniería agrónoma es todo lo referente a la producción a nivel vegetal y animal, pero con un enfoque, ahora que se ha rediseñado, pues en el que se maneja todo lo relacionado en ese mundillo, desde jardinero, porque también hay gestión rural de montes, aunque mi carrera, la mía en concreto, no está focalizada en montes, pero también hay una especialidad y una rama, hasta producción alimentaria. O sea, ya no es solo producir, es qué alimento quieres acabar consiguiendo, porque sí podemos hablar de transformados, pero partes de una materia prima y depende de qué materia prima quieres hacer, tienes que enfocar desde el minuto cero tu empresa, ¿no? ¿Qué producto quieres? Hablemos, por ejemplo, de vegetales, que no es mi rama, pero para que os hagáis un poco la idea. Si yo resulta que quiero producir aceite, ¿cómo quiere ser mi aceite? ¿De qué olivas tengo que tener? ¿Qué olivos? ¿Dónde? ¿Cuál es el clima? Resulta que para tener tal olivo tengo que tener este clima o este otro, o frutales, claro. Por ejemplo, resulta que a lo mejor quiero hacer manzana. ¿Dónde puedo hacer manzana? Pero no todas las manzanas son iguales. Resulta que, bueno, pues hay una serie de teclas que tocar. Por ejemplo, esto no sé si lo habréis escuchado alguna vez, pero los manzanos tienen que estar con manzanos de otra variedad para poder dar manzanas. Claro. Si no, apenas dan manzanas. Es por un tema de autocompatibilidad del polen. Entonces, esta serie de cosas, esta serie de intríngulis, son las que puedes aprender en la parte agrofrutícola. Pero ¿y el huerto? Pues a lo mejor las cebollas dan 2 veces al año, o dan una, o dan cada 2 años.
Todo esto es pues cómo se combinan las diferentes hortalizas en el tiempo. Porque si tú te vas a dedicar profesionalmente a la huerta, tienes que tener una gestión de tu espacio, tienes que tener una gestión de tus plagas, tienes que saber qué te puede ser beneficioso o qué no. O sea, en la ingeniería agrónoma hablas desde cómo es un animal hasta cuál es la plaga que le puede afectar a una planta en concreto y cuál puede ser su antagonista natural, que es, al fin y al cabo, un rival natural de esa plaga. Por ejemplo, el pulgón tiene un rival natural que todos conocemos, que es la mariquita. Ostras. Y ahí detrás seguramente que hay empresas en las que hay una figura de agrónomo, que es el responsable de la explotación, que esa explotación se dedica a criar mariquitas. Solo. Porque claro, esas mariquitas son las que luego se les facilitan o se les venden a los agricultores o a los hortelanos que necesitan gestionar plagas. O sea, hay una persona que llega con una bolsa llena de mariquitas a una plantación. Oye, seguramente sea el trabajo soñado por mucha gente que nos está viendo. Está muy chulo. Y abejorros, cajas de abejorros. Necesitas polinizaciones. ¿Cómo polinizas un invernadero? Joder. Necesitas cajas de abejorros. Bueno, el Pablo tiene un cultivo de abejorros. No, pero me imagino que tu perfil, Juan, está muy enfocado a acabar en un puesto al menos en una empresa de gran producción alimentaria, tipo que trabajan con supermercados, todos los vegetales, quesos, jamones, todo lo que vemos en el supermercado viene de una empresa y me imagino que tu carrera está muy, muy enfocada en acabar en empresas de este estilo, ¿no? Sí, no. Sí, no, sí, la realidad es que sí. O sea, el gran porcentaje de agrónomos o el gran porcentaje de materias primas que se consiguen, ya sea huerto, frutal, explotación, agropecuaria, acaban destinados a ser vendidos en una gran superficie. Véase las que todos sabemos, pues desde Carrefour, Mercadona, etc. Pero yo lo enfoco de otra manera. A mí particularmente no me acabaría gustando trabajar para ellos o acabar vendiéndoles para ellos. Sí que es cierto que dice mucho de una empresa que acaba vendiéndoles para ellos. Eso es que hay alguien detrás, ya hay un círculo, una gran logística, hay una gran producción, hay muchísima gente detrás, o sea, desde marketing hasta un genético, ¿entiendes? O sea, es así. Claro. Los genetistas son base primordial, pero yo lo enfocaría más bien al mercado del pueblo. O, para que os hagáis la idea, tú, Cosmin, por ejemplo, produces corderos y tú, Pablo, produces quesos, y resulta que os veis cada semana en el mercado del pueblo de aquí al lado y al día siguiente en el otro y en el otro, porque vendéis a la gente de cerca, porque lo que producís es ese volumen y con eso vivís, y sois 1 o 2 personas o 3, es un negocio familiar que os permite vivir y os permite vivir de ello y vivir vosotros, porque también creo que es importante. Pero, por ejemplo, tu perfil que va más enfocado al Big Data y al análisis de los datos, ¿no va más enfocado en esas grandes producciones alimentarias? ¿Más que el mercado pequeño? Sí, la realidad es que cuando haces un máster de este tipo, como la parte de Big Data, gestión de datos, en realidad lo que te estás enfocando es a optimizar todos los valores que tenemos, claro, toda la información que nos está llegando, y quieres darle un sentido, que no sean datos y ya está, darle un sentido agronómico que al fin y al cabo es lo que no se tiene, ¿no? A veces tenemos muchísimos datos, con la gente que hace análisis de datos y tal, la saben gestionar, pero ¿qué sentido le das? Claro. A lo mejor resulta que estás teniendo, por ejemplo, datos de producción de vacas y a lo mejor esos datos te pueden predecir celos, te pueden predecir una posible enfermedad, te pueden predecir bienestar o malestar, porque esta vaca ha dejado de producir tanto o 2 litros menos que ayer. Claro, esa conexión de ganadería y tecnología vamos a llegar, pero vamos a hacer la historia desde el inicio, de dónde empezó todo hasta llegar a donde estás, y luego profundizaremos en el tema que nos gusta mucho, que salga una conversación sobre la temática y profundizar a dónde va, cómo se está mezclando con la tecnología, qué relación tiene con el Big Data. Entonces, tu decisión fue meterte en el módulo, pero fue otro módulo. Sí, os explico. Vale. ¿Hiciste bachillerante? Yo hice bachillerato tecnológico.
pero yo llegué a segundo de bachillerato y sí, tenía en mente pues un par de carreras que posiblemente podían ser las que más me interesasen. Mi idea principal era informática, pero la realidad es que no era la idea principal. Era que sí, me gustaba ese mundo y creía en él, y en realidad eso se acaba viendo pues prácticamente 10 años después, que es ahora haciendo este máster, ¿no?, de ganadería de precisión. Pero en ese momento mi idea no era, mi idea principal no era ser ingeniero informático o ser un informático. Era un mundo relacionado entre la parte informática y la parte agro, pero sin saber que la parte agro podía tener tanto futuro o verlo con tanta cabida, ¿no?, tener una ingeniería de este calibre con tanto sentido y que me gustase tanto. No le veía un futuro, básicamente. Por lo tanto, me presenté a la selectividad y con la negativa y nula efusividad y ganas y puesta de energía, la suspendí 2 veces. La suspendí en la primera y en la segunda convocatoria. Entré en un grado superior de sonido, que era otra de mis pasiones, dado que el cine me gusta mucho, las bandas sonoras me parecen una forma de transmitir incluso mejor que la imagen, ¿no? Y estuve 2 años haciendo un grado superior de sonido, graduado un grado superior, por lo tanto no es el grado medio, con el que tuve mucha relación con la parte de audiovisuales, la parte de imagen, la parte de realización, de dirección, ¿no?, que es otro mundo, ¿no?, en la parte de cine, que era lo que más me motivaba dentro de ese sector, la parte de bandas sonoras para cine y efectos especiales. Pero claro, la realidad, ¿quieres dedicarte a eso? ¿Cuánta gente se dedica a eso, no? Hice un tercer año en posgrado con la misma escuela, en la que hacíamos pequeños reports para la escuela, hacíamos pues entrevistas, hacíamos algún corto, alguna banda sonora, algún anuncio, y acabó el grado y me puse a trabajar en una empresa de supermercados de comida ecológica. Estuve como preparador de pedidos y para restauración, para hoteles, para colegios, en los que pedían a la empresa pedidos a la semana X, y en este caso solo había una figura que lo preparaba, que era yo, y estuve ahí durante un par de años. En el segundo año ascendí a la oficina, pero la realidad es que no iba mejor. Claro. ¿Y cómo llegaste a ese trabajo? ¿Era porque ya te gustaba algo o fue simplemente algo que el destino te trajo? Exacto, sí. Al fin y al cabo encontré trabajo por contactos, que también creo que es algo que deberíamos de tener en cuenta, que no solo es estudio y no solo es trabajo, también tienes que conocer gente, también tienes que tocar muchas teclas, pero bueno, lo vemos luego. Llegué a este trabajo, estuve durante 1 año y medio bien. Cuando había batalla, que estaba preparando los pedidos, pues es batalla, es trabajo de batalla y bien, y llegas cansado a casa y ganas dinero, a modo mercenario. Entonces, también eso me enseñó que quieres ser mercenario o quieres hacer algo que te gusta. Llegué al 1 año y medio de trabajo y un amigo me dijo que él se iba de Erasmus a Florencia. Y yo ya estaba bastante quemado y por una serie de problemas personales decidí que dejaba la empresa al final de lo que es esa temporada, es decir, en julio. Y en septiembre me fui a Florencia con un amigo mío de toda la vida, de muchos años de conocimiento con él, de coincidencia con el pueblo, un muy buen amigo. Y estuve durante 1 año viviendo en Florencia, como si fuese un Erasmus, pero en realidad no. Y fue en este año, que es el que yo creo que realmente me marcó la vida, y por eso siempre cuando una persona me pregunta, oye, ¿harías Erasmus? ¿Te irías? Tal. Sí. Yo ya tuve la oportunidad cuando hice sonido de irme. Me propusieron completar 2 años más en Alemania o en Inglaterra haciendo la ingeniería de sonido, y pues en ese momento no creía que era el momento y no me fui, pero luego acaba saliendo. Si te interesa, acaba saliendo. Y me fui a Florencia, estuve 1 año conviviendo con gente española, con gente italiana, conociendo a mucha gente, conociendo a todos los estudiantes que puedes echarte a la cara, desde el más borracho de los médicos hasta el más puesto en Derecho y ADE, ¿no? Gente pues súper variopinta, pero gente como nosotros, estudiantes, gente joven, gente que quiere aprender, que quiere conocer, que quiere no sé, incorporarse de nuevas ideas de otras personas, de otros estudiantes, de mentes activas.
Y gracias a eso me di cuenta de que ¿por qué no atreverme a una cosa que había rechazado hacía tiempo, que era estudiar agrónomos, ¿no? Aquello que dices, bueno, que voy a estudiar yo del campo y de los animales, ¿no? Claro. Claro, ¿y qué hiciste ese año allí en Florencia? Pues Fue un darme poco- muchos paseos, Sí. conocer Florencia, que si alguno de vosotros no ha estado, os lo recomiendo. Preciosa, porque Yo quiero volver. es espectacular. Vivir a la Fiorentina, aparte de, bueno, con algún toque Erasmus, ¿no? Porque, pues, evidentemente no todo era fiesta, pero siempre estabas con gente, siempre estabas con otros amigos y, pues, comías en una casa, cenabas en otra casa, luego salías a no sé dónde, a otra discoteca, Claro. o te ibas a, no sé si recuerdas el Piazzale Michelangelo, que es un mirador que hay arriba del todo de la ciudad, al otro lado del Arno, que es el río, que se ve Florencia entera, y mucha gente sube allí a ver el atardecer, ¿no? Y a tomarse algo y con la música y tal. Y pues vivir la vida allí y darme cuenta de qué es realmente lo que me motivaba y lo que quería, conocer a otra gente y internalizar lo que es una carrera, ¿no? Porque antes de meterme en una carrera yo pensaba, digo, pero ¿por qué necesitamos hacer una carrera? ¿Por qué realmente necesito estudiar una carrera? Por desgracia, sí existe la titulitis, pero te tienen que motivar otras cosas. No estudies una carrera porque necesites un título, estudia una carrera porque te gusta lo que quieres estudiar o te llama la atención. En este caso, a mí me llamaba la atención la parte de agro, la parte de animal, la parte de producción animal, la parte de la conversión a alimento. O sea, el hecho de saber hacer pan es algo que todo el mundo debería de saber o nos deberían de enseñar en el colegio y tener súper claro hacer pan. No es harina, agua y hornear, no. Intervienen muchas cosas a nivel biológico que cuando tú te metes de lleno aprendes y evidentemente con 6 años no te lo pueden enseñar, pero sí te pueden decir, oye, hay unos bichitos que hacen cosas dentro del pan y haces que eso crezca. Entonces, cuando te das cuenta de que eso es lo que te interesa, te reanalizas las carreras y te das cuenta de que las carreras, al fin y al cabo, es una etapa más que sí tiene importancia en tu vida, pero sobre todo te va a formar y vas a aprender. Y es lo que quieres hacer, sobre todo que es lo que quieres hacer. Porque hacer una carrera porque sí no te lleva a nada más que a frustración. Después de ese año en Florencia, vuelve a Barcelona y comienza ingeniería agronómica. Ese mismo año llegó un 26 de junio, un 25 de junio o algo así, y el día 27 de junio me matriculó en ingeniería en ciencias agronómicas. El día de mi cumpleaños, ¿eh? Sí, Ojo. apuntado. A falta de 2 días para cerrar la matriculación. Joder. Fue llegar, lo tenía muy claro, muy claro. El último mes me estuve moviendo, estando yo en Florencia, me estuve moviendo para ver cómo hacía, qué hacía, y accedí gracias al título, a la titulación de grado superior en sonido. Y gracias a esa nota pude entrar en la ingeniería. Sí que es cierto que no todo el mundo, ni en todas las ingenierías se puede acceder con un 5 o con un 6. Eso es evidente, ¿no? En mi caso hubo suerte porque generalmente las ingenierías tienen una nota un poquito más baja y en este caso agro tenía una nota pues de 5, si no recuerdo mal, aunque mi nota era superior. Qué bueno. ¿Y cómo fue ese primer año? ¿Cómo lo recuerdas? Con muchas ganas, con Sí. responsabilidad y un poco no con miedo, pero diciendo, no sé si estoy preparado, porque claro, llevaba 8 años sin estudiar mates, por ejemplo, Sí, física. claro. Física había hecho algo en el grado, ¿no? Y física pues bastante avanzada, aparte de ondas y tal, eso sí, ¿no? Pero, claro, llegas ahí, te topas con biología, te topas con biología vegetal, Química, ¿no? Y esas cosas. Química para mí era el hueso más duro de roer de toda la carrera. Y luego han resultado ser otras cosas, evidentemente. Pero sí, yo creo que el primer año, según lo que hagas, es un mero trámite. ¿Y cuáles fueron las asignaturas más complicadas? Porque una cosa que hacemos mucho es advertir a esos nuevos estudiantes oye, ¿cuáles son las asignaturas más complicadas? Porque una cosa que hacíamos Pablo y yo era preguntar a un alumno de un año superior, oye, ¿cuáles son las más chungas de este año? Y así llevamos el cuerpo preparado. En tu caso, el primer año,
¿Cuáles fueron las más complicadas? Yo creo que química orgánica, porque es muy abstracta. Vale. Para mí, que yo no hice química en bachillerato, hice física, pero bueno, Sí. los principios de cuarto y alguna cosa, pues sí que tienes, ¿no? Pero yo creo que química Vale. fue de las más duras, incluso más que matemáticas, porque en realidad en mi carrera, cuando haces matemáticas, lo que va a querer tu profesor no es que sepas álgebra, va a ser Ya. que razones. Claro. Y si eres ingeniero, que generalmente entiendo que el público que tenéis es bastante técnico, ingenieril, un ingeniero tiene que solucionar problemas Sí. y tiene que tener imaginación. Un ingeniero no es la antítesis de la creatividad, Claro. es la rama técnica de la creatividad. De acuerdo. Sí, es una rama un poco más racional, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué nivel técnico tiene esta ingeniería? ¿Tiene mucho nivel de matemáticas? ¿Necesita...? El nivel que yo creo que tiene es sobre todo la mezcla entre la biología y la parte ingenieril. Es decir, yo he hecho dibujo técnico, saqué la mejor nota de dibujo técnico, pero no porque tuviese más aptitudes que nadie, sino porque en mi cabeza estaban las cosas de otra manera. Porque cuando realmente te entregas a intentar aprender y a intentar entender, y cuando vas a clase con una predisposición de entender las cosas, no de que me están dando la chapa, evidentemente, si yo me hubiese metido en la carrera con 18 años a hacer dibujo técnico, matemáticas, física, hubiese dicho, menudo coñazo. Ya. Pero tienes un bagaje que te permite estar con los ojos y las orejas abiertas. Entonces, en ciencias agronómicas, ingeniería agrónoma, tiene una mezcla entre la biología y entre la parte ingeniera. Entonces, es ese nexo interesante que es el que no tantas ingenierías tienen, ¿no? Entre la parte de ciencias puras y las ciencias aplicadas como la parte ingeniera. Es que me parece muy interesante y muy inteligente el camino que tú tomaste, porque al final todos tenemos 17, 18, 19 años y decimos, bueno, tengo que hacer una carrera, voy a escoger esta porque sí o porque creo que me gusta. Pero tú tuviste ahí la paciencia de, oye, hacer un ciclo, de irte a Florencia, de encontrar a lo mejor qué era lo que realmente te apasionaba. Y luego también, ¿cómo viviste tú? Porque supongo que esa prisa que te entra de decir, joder, que es que tengo un par de años, que a lo mejor pierdo un par de años, y esto a lo mejor para encontrar trabajo, para encontrar... ¿Cómo viviste un poco esa incertidumbre de decir, no sé lo que voy a hacer? ¿Me hablas en qué año, más o menos? ¿A qué te refieres? Cuando entras en el ciclo Sí. y cuando estás saliendo del ciclo, ¿qué pensamientos tenías o qué inquietudes tenías ahí? Realmente... Siempre he sido una persona muy del momento, de intentar aprovecharlo. Pero sí que es verdad que siempre te vienen ideas un poco boicoteantes hacia ti mismo, ¿no? Evidentemente yo cuando estaba haciendo el ciclo yo quería ser técnico de sonido haciendo bandas sonoras para cine o para televisión y no creo que sea algo que tenga que descartar, nunca, porque me gusta aunque no lo haga, pero me gusta porque sé que eso existe, sé cómo se hace más o menos, sé que sí que si tuviese que volver a ponerme lo haría, pero porque me gusta, porque para mí es un juego, es divertido, creo que tengo sensibilidad, pero evidentemente te limita por dinero, te limita por trabajo, porque yo cuando empecé la carrera dije, es que voy a acabar con 28 años la carrera. Cuando la gente normalmente acaba con 22, 21, 22. Claro. Gente que acaba un máster con 24 años, que está dando casi clases con 25, 26 años. Eso existe también, pero eso es un 0,0001%. No es una realidad, o sea, es una realidad para muy pocos casos. La realidad es que tienes que hacer algo que te guste y que no tienes que estar pensando en si vas a acabar antes, después, el trabajo. Evidentemente, si hay un ingeniero agrónomo superior, que es una persona que tiene el máster habilitante de ingeniero, con 24 años, entre él y yo, a lo mejor se quedan a él. Pero si ven el resto del currículum y las vivencias, y se dan cuenta por qué ha hecho esa carrera, y que le da méritos, no tanto la nota, sino qué conocimientos tiene, qué contactos tiene, cómo es su disposición a trabajar y a conocer a la gente, a ser el igual que a otros, entonces ahí es donde está tu valor. Qué bueno. Y bueno, ya hemos tocado el primer año, luego pasamos a segundo. ¿En tu caso también fue grado o fue titulación?
Lo mío es grados, Vale, es 4 la de años. 4 años, Vale. correcto. Vale, entonces pasamos a segundo. ¿Cómo recuerdas segundo? Asignaturas más complicadas. Estadística. Estadística. Estadística es terrible, pero sin duda es la asignatura que yo te diría que para entender bien las cosas Sí. a nivel científico e ingeniero tienes que tenerlo súper claro. Lo que pasa es que es muy difícil de explicar. Claro. Creo que es muy difícil de tener un buen profesor de estadística. Qué bueno. Pues ahora en el máster que estás seguramente sea casi todo estadística. Exacto, por eso mismo lo digo, porque cuando te topas con elaborar un TFG, te topas con elaborar estadísticas de significación, es plato principal. Qué bueno. Qué bueno. Yo solo me acuerdo del 2080 de estadística. ¿Sabes cuál es? No. Pues nos lo explicó nuestro profesor y hizo hincapié ahí. A lo mejor lo leí yo de un libro, porque yo lo he leído, y dice que el 20% de las acciones determina el 80% de los resultados. Eso como se me quedó en la cabeza, porque también lo puedes aplicar a la vida. Sí, sí, y realmente son esas decisiones pequeñas. Sí, sí, sí. Pero Y entonces, ¿en segundo solamente estaba estadística o estaba alguna más? no, nosotros en Barcelona ya empezamos a dar las troncales. O sea, el primer año se hace todas las carreras juntas. De la misma escuela, por ejemplo, en mi escuela estaba pues ciencias biológicas, estaba alimentaria, que es la parte más de elaboración de alimentos y toda la cadena productiva, y agrónomos, que éramos nosotros. Entonces, nosotros tres estábamos en las mismas clases, todos juntos, eran 2 clases de unas 60 personas y una de tardes. Y el primer año se hace todos juntos, el segundo año ya nos separan por diferentes carreras y en el segundo cuatrimestre ya empezamos con las de especialidad o las menciones. En este caso menciones no, porque las menciones se aplican en tercero, que eso es dentro de ya tu carrera en que te separas, por así decir. Entonces, una cosa que suele pasar en las ingenierías son que el primer año es muy de base, tipo muy matemáticas, química, y en segundo ya empiezas a tocar cosas de tu temática, ¿no? Entonces, ¿qué consejo puedes dar en esos años? Porque el primer año suele ser como muy frustrante, de decir, vale, me meto a esta carrera, pero no estoy viendo lo que quería estudiar. Y es que pasa muchísimo. Lo hemos visto en casi todas las entrevistas de eso, de entrar en el primer año y decir, ¿qué mierda es esto? Sí, también es importante cómo lo enfocan los profesores. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos la suerte de que en primero, pese a ser un año duro, como tú dices, porque es un año pues, más complicado, más denso, más de mates, más de física y bueno, pues no das ciencia muy aplicada a tu carrera. Aún así, creo que es importante que los profesores, y en nuestro caso, en mi caso lo hicieron, enfocaron mucho todos los problemas y todas los problemas que nosotros desarrollamos. Es decir, por ejemplo, en física se trabajaba las presiones que hay dentro de las cavidades de las plantas, que a priori no tiene por qué, ¿no? O sea, Claro. tú puedes dar física y das tubos y ya está, Sí. presión. Pero en este caso, por ejemplo, hablamos de lo que es pues, las venas que tienen las plantas, pues saber la presión, los potenciales, todo eso, ciencia aplicada a nuestra carrera, que creo que es lo interesante. Por ejemplo, dibujo técnico, que a priori es como, bueno, qué coñazo, ¿no? Pues hacer un levantamiento de yo qué sé, por ejemplo, una granja, o ver la topografía, o por ejemplo, nosotros dimos una asignatura que a mí me gustó mucho, que se llama geomática, que mezclaba una parte de dibujo técnico, que era el levantamiento de tierras, y mezclaba otra parte que era utilizar QGIS. No sé si os suena de algo. No. Es un software que utiliza capas, ya sea visión satélite o no, pero que están geolocalizadas, es decir, están en los puntos cardinales donde tocan. Entonces tú metes esas capas vectoriales o no, y en nuestro caso hicimos, bueno, como un ejercicio de ver cuáles eran las tierras con posibilidades agronómicas o no, en función de la pendiente, en función de dónde estaba el agua, una serie de inputs y de cosas que tú le introducías al sistema y te acababa dando un resultado que eso se puede aplicar completamente a la vida real de un agrónomo. Entonces eso facilita mucho este tipo de asignaturas más densas, más arduas, más coñazo. De acuerdo, luego nos meteremos a la chicha de la carrera, a ver las curiosidades que tiene, pero vamos a terminar ya tercero y cuarto. ¿Cómo fue tercero? ¿Asignaturas más complicadas? Asignaturas más complicadas de tercero. Ya sabes qué pasa, que en
en la Politécnica de Cataluña las asignaturas de animales y de mención se hacen en tercero. Y yo creo que a mí la que más me costó fue hidráulica. Hidráulica no, riego y drenaje, pero Sí. que es básicamente la parte de hidráulica. Más que nada porque se toca mucha física y mucha física ya avanzada, Claro. ¿sabes? O sea, Claro. estamos hablando de un trabajo que a priori a ti te podrían solicitar y tú deberías de poder hacer como ingeniero. Es una de las asignaturas que más me ha costado y más cuesta en la carrera. Riego y drenaje, que es básicamente hidráulica. De acuerdo. Pero es muy interesante porque, ¿sabes qué pasa? Que esa parte es la que en España justamente mueve mucho dinero. Ah, vale. O sea, a ti si tú te metes en una empresa como proyectista de riego o de canalizaciones y tal, se mueve mucho dinero. También es muy interesante y muy importante porque es gestión del agua, es un recurso hídrico que es trascendental, pero es una de las asignaturas más difíciles. Y luego, evidentemente, están las de producción animal, que si te gustan no te son complicadas, pero tienen mucha chicha. Qué bueno. Y luego ya cuarto, de normal es muchísimo más práctico. Sí. ¿Y cómo fue? Cuarto yo lo hice aquí en la Politécnica porque hice SICUE, lo que es antiguo SENEC. Pero en Cataluña está bastante destinado a prácticas, a hacer tu TFG y bueno, pues a completar las partes más ingenieriles como de taller de proyectos y la parte más, pues yo qué sé, de ingeniero, ¿sabes? Más cerrar un poco el ciclo y alguna puntual de animales. Y aquí en la Politécnica de Valencia se enfoca más a la parte animal y haces desde biotecnología de la producción animal, pues desde calidad del semen hasta ADN. Ojo. También hicimos mejora genética, por ejemplo, que también es muy interesante. Mejora genética animal es una asignatura aquí y con muy buenas profesoras. Noelia en concreto es excelente, vamos, creo que es un referente. Además tienen un máster de mejora genética aquí en el Politécnico que es de lo mejor. Viene mucha gente de fuera a hacerlo aquí porque realmente tienen muy buen profesorado. Qué bueno. Te llama ahí tu madre y dices, mamá, déjame, estoy calculando la calidad del semen. Déjame un momento. Vamos a tocar, yo haría versus, ya que hemos tocado. Sí, pero antes de salirnos de la carrera, ¿te acuerdas de las menciones? Sí. A ver si... Aquí en Valencia tienen diferentes menciones, que creo que las toman como en tercero o algo así, no estoy muy seguro. Pero van desde gestión forestal, creo, la parte de aprovechamiento o algo así, gestión de residuos, si no recuerdo mal. Tocan también la parte de industria alimentaria, hortofrutícola. Diría que aquí también tienen una separación entre horto y frutales. Y luego la parte de producción animal. O sea, creo que el Politécnico de Valencia, justamente en lo que es Valencia, Campus de Vera, tiene una oferta muy buena, que por ejemplo yo en la Politécnica de Cataluña contábamos con 2 menciones, que es la parte de gestión de espacios verdes y pues la parte más de diseño de zonas verdes, ya que estamos cerca de Barcelona. Yo la hice en Castelldefels, que es la escuela que está más cercana a Barcelona. Y luego está la de Lérida, que bueno, eso es otra historia, ¿no? La de Lérida sí que es mucho más a nivel productivo, ya sea pues de frutales como de animales. Pero donde yo hice la carrera, que es en Castelldefels, tocaban la parte de huerto, dado que Castelldefels y la zona colindante, que es donde yo vivía o donde yo vivo, es el Prat, son toda la huerta de Barcelona. Es quien suministra Mercabarna y también tocar la parte de jardinería y todo eso, ¿no? Entonces las menciones eran gestión de jardinería, viveros y todo eso, y gestión de agropecuarios, de explotaciones agropecuarias, que es lo que yo hice. Qué bueno. Vale. Entonces, vamos a la pelea. Universidad Politécnica de Cataluña versus Universidad Politécnica de Valencia. ¿Por qué se dio el cambio? A ver, creo que hay que valorarlo todo. Creo que hay que valorar lo que hice en la Politécnica de Cataluña y lo que hago en la Politécnica de Valencia. Como buenas escuelas, ambas. Sí que es verdad que en la Politécnica de Cataluña es un trato mucho más personal, porque no hay tantos profesores, porque no hay tantos alumnos, y es otro concepto diferente. A nivel formativo, intachable, igual que aquí, intachable, pero tienes que saber qué quieres hacer. Mi consejo es saber qué carrera quieres hacer, y si te gusta algo en concreto,
porque hay casos en los que no te gusta algo en concreto. Claro. A lo mejor te gusta la producción de cerdo, a lo mejor resulta que tampoco es la Politécnica de Valencia donde tienes que hacerlo, te tienes que ir a Zaragoza o te tienes que ir a Lérida, porque es donde realmente luego los profesionales se surten de alumnos, porque también hacen cátedras con ellos, porque también tienen prácticas con ellos, pero en este caso la Politécnica de Cataluña no está enfocada directamente a la producción agropecuaria en sí. ¿Tiene la opción? Sí. ¿Buena opción? Sí. Pero tienes que tener claro qué vas a hacer. Y si quieres hacer otra cosa, tienes que buscarte la vida para saber dónde está lo que te interesa. Porque resulta que si te gusta la cría de caballos, que es completamente lícito, te tienes que ir a Córdoba, por ejemplo. O si te gusta la parte de frutales, a lo mejor te tienes que ir a Lérida. Claro. En Barcelona también hay. En Barcelona también hay, donde yo estuve estudiando, y es fantástica porque también hay mucha explotación de árbol, por ejemplo. Pero creo que cada una tiene lo suyo. Iguales son los pros y desventajas de cada una. Como pros de Barcelona, yo creo que tienen una infraestructura detrás que les permite tener a profesores muy buenos. En cuanto a contras, yo consideraría que donde está ubicado ahora el campus no es tan experimental como antes. Esta escuela antes tenía una sede en Barcelona y tenía otra sede a las afueras de Barcelona, en un pueblo que les permitía tener pues, una explotación de ovejas y zona más experimental. Ahora en la escuela donde yo he estado estudiando agrónomos, que es en Castelldefels, tienen una zona experimental de frutales y de huerto y de cultivos de grano. Cultivos de grano estamos hablando, por ejemplo, de cereales o de maíz, ¿vale? Y se ha estado adaptando toda una zona para poder permitir ensayos en esa zona. También tiene zona de invernadero, por ejemplo. Pero creo que a nivel infraestructura experimental, en el Politécnico de Valencia, bueno, es intachable. Tienen granja de conejos, tienen parte de explotación de peces, tienen granja de ovejas, tienen una sala de ordeño cojonuda nueva, que estrenan ahora. ¿Para hacerte un queso? Hombre, es que tienen quesería. Qué bueno. Claro, o sea, tienes otras ventajas. En Barcelona tienes un campus muy pequeño, pero literalmente estás colindante con la escuela de aeroespaciales, con la mejor escuela de aeroespaciales que, si no me equivoco, tiene Cataluña y creo que España. Claro. Que es aeroespaciales en Castelldefels, que es Telecos y aeroespaciales. La gente que va a hacer la carrera a Castelldefels, que es donde yo estudiaba, son las mejores notas que hay. Qué bueno. Telecos y aeroespaciales. Qué bueno. Entonces, pasamos directamente al máster. Antes de hablar un poco de las salidas y cuánto se puede ganar en el sector, si no sé si lo sabes, pero intentamos tocarlo. Pero bueno, nos metemos al máster en ganadería de precisión. Esta fusión entre ganadería, Big Data, análisis de datos. Eso es. Coméntanos, ¿por qué escogiste este máster? Pues... ¿Y por qué escogiste o por qué decidiste hacer un máster y no entrar a trabajar? Al mundo laboral. También. Negaré haberlo dicho, pero lo voy a decir. Yo cuando hice la carrera no quería hacer un máster. Lo veía completamente fuera de lugar. O sea, es como, ¿por qué tengo que hacer un máster para poder trabajar? No debería de ser así. Debería de considerarse otras cosas, pero la realidad es que también es formación. Toda formación es buena si te va a ser útil. A veces te tienes que formar en la empresa y luego identificar qué es lo que necesitas. Y entonces hacer un máster. Claro. ¿Sabes? Pero en este caso yo estaba acabando aquí la carrera, estaba cerrando proyectos, estuve haciendo mi proyecto de investigación, mi TFG en Neiker, en un centro de investigación del País Vasco, y a la vuelta, yo a priori iba a acabar la carrera, pero me quedaba una asignatura y el TFG por entregar. Entonces me comentaron que estaban preparando desde hace un par de años este máster, que es el primer año que se hace, máster en ganadería de precisión, que como tú has dicho, pues es el mix. Y realmente es algo que siempre me había interesado, la parte de programación, que al fin y al cabo la programación es optimizar cosas, es solucionar problemas con menos esfuerzo, o facilitar tareas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como os había dicho antes, yo quería hacer informática,
mi primera idea, o sea, mi primera idea viable era hacer informática, ¿no? Aunque luego no la hice, pero era informática. Resulta que aparece un mix entre informática y entre agrónomos. No me lo pensé. Claro. Dije, bueno, pues voy a ver de qué va esto, a ver qué me cuentan también los profesores, el director del máster, las empresas que participaban con ellos, cuál es la idea del máster. Y dije, bueno, además es de un año, es un máster que está enfocado, la primera parte del cuatrimestre es toda la parte lectiva, la carga lectiva, con una serie de asignaturas, pues desde muy técnicas formativas como es Big Data, que aprendes a programar, te enseñan cómo funcionan las bases de datos, cómo se tienen que gestionar a nivel agro, cómo sacarles la chicha que te puede interesar, porque lo haces con una persona que es genetista, que es buenísima, es una persona que está trabajando fuera, en centros de investigación, sigue trabajando con empresas y sabe cuál es la orden del día, que creo que eso es esencial. Creo que todos los profesores de las carreras, excepto diría que la gente que hace la parte troncal, véase mates, véase física, deberían de ser profesionales que están en activo. No, Claro. que no quiero desmeritificar, porque una persona que está en el ámbito científico de investigación tiene lo suyo también, porque es durísimo y tiene muchísimo trabajo, pero creo que si el 90% de los alumnos están destinados o quieren trabajar, o su ubicación o su destino es para el mundo laboral y no el mundo de investigación, creo que hay que meter profesores que también te enseñen esa cara. Entonces, lo que os comentaba, y el segundo cuatrimestre de Ganadería Precisión, haces una asignatura de empresa, haces el TFM y haces las prácticas. La asignatura de empresa, sobre todo, es porque cuando tú sales de este máster, tienes un enfoque muy holístico, muy de meter a todo el mundo y de cómo relacionarte con todas las ruedas y todas las personas que forman parte de esa empresa. Pues desde la persona que se encarga de la parte técnica, véase un informático, por ejemplo, hasta un empleado, un directivo, un veterinario, otro agrónomo. Entonces tú tienes que tener también ese papel, por eso se hace empresa. Y oye, si quieres abrir una empresa, que también ojalá sea mi caso, ¿no? Poder abrir una empresa, también tienes formación para ello. ¿Para qué personas va enfocado este máster? Con interés en la parte de producción animal, seguro, o bajo mi punto de vista, y luego la gente que tiene una visión más empresarial, como para acabar uniendo todo lo que os he dicho, ¿no? Uniendo todas estas personas y hacer de cemento entre los ladrillos, porque en realidad, si sales con una formación técnica de programación, sales con una formación técnica en cómo funcionan los animales, cómo funciona la alimentación. En este máster se da desde programación, pero también se dan otras cosas como bienestar animal, qué indicadores, con qué tecnología lo podemos medir, cómo podemos leerlo, incluso política de datos, de quién es esta información, de quién es la información que genera tu animal. Pero si la tecnología es mía, el animal es tuyo, está en tu granja, ¿quién se queda con la información? ¿Quién la utiliza? ¿Sabéis? En realidad es mucho más complejo, es reducir la excreta, reducir la cantidad de excrementos o reducir la capacidad que tienen de contaminar esos excrementos, que el animal pueda aprovechar, si puede aprovechar el 95% del alimento, mejor que no el 75%, porque eso es contaminación, es alargar la vida útil de todo. Qué bueno. ¿Alguna pregunta más del máster? Yo simplemente iba ya un poco más a la tertulia. Yo me metería un poco a esos aprendizajes más especiales dentro de la carrera. ¿Cuáles recuerdas así con más cariño que hayas dicho, ostras, este profesor es que me enseñó esto y se me quedó de por vida? Es una mezcla de cosas, ¿no? Es una amalgama. En realidad, creo que la carrera te enseña a buscarte la vida. A buscarte la vida y si la aprovechas. Evidentemente tienes que ir con una buena predisposición. Tienes que ir con una predisposición de empaparte y de que te digan preguntad y preguntes. Sí. Yo siempre he sido de los que preguntan. Eso es así, siempre he sido... O sea, no a modo pesado, pero... Claro.
oye, ¿y Curioso. esto por qué, no? Porque eso es así, porque a lo mejor tú puedes entrar en la carrera y no saber nada de campo, porque mucha gente que hace agro, sí, tiene tierras, tiene animales, o viene de familia que tiene, pero mucha gente, por ejemplo en Barcelona, nadie prácticamente, excepto 2 o 3, tenían familia con animales o provenían de ese ámbito. Sí. En cambio aquí sí, por ejemplo en Valencia, sí que es verdad que mucha gente pues o tiene explotaciones o estar muy relacionada, ¿no? Pero creo que es muy importante aprender a buscarse la vida, aprender a ser curioso, a preguntar, porque al fin y al cabo, cuando tú tienes que buscar trabajo, sí es verdad que LinkedIn funciona, y funciona InfoJobs, y funcionan otras redes, Sí. funciona entregar un currículum, pero también funciona decir, vale, ¿cuáles son las empresas que hacen lo que a mí me gusta? Voy a ver, voy a preguntar. Es así, yo he encontrado trabajo, o encontré trabajo en su momento para los veranos, picando puertas. Picando puertas y con suerte también, es verdad, pero sobre todo atreviéndome. Y le debo el favor y la gratitud a un profesor que ha sido mi tutor del TFG, que me dijo, oye, ¿a ti te gusta esto? Atrévete, escríbeles un mail, no pierdes nada. Qué bueno. Y evidentemente así fue, no perdí nada y lo gané todo. Qué bueno. ¿Y alguna cosa teórica que te acuerdes? Porque había un chico que vino de ingeniería química, que vino un profesor a la clase y cogió una naranja, le hincó ahí una barra de metal y dice, esto es una batería. Dice que eso lo explicó y justamente ese ejemplo le cambió todo porque decidió estudiar esa ingeniería química y dedicarse a eso. Pues creo que, en realidad, creo que lo más importante ha sido que nos metan en la cabeza, o sea, no que nos metan en la cabeza, que nos hagan ver que el mundo de la explotación o el mundo de la cría de animales tiene un nombre mal puesto. No es explotación, es cría de animales que acaban siendo alimento para nosotros. Claro. Animales, en este caso, o vegetales. Pero el cambio de paradigma es que nosotros no vemos a los animales como un objeto cualquiera. Es que para nosotros lo más importante es que esos animales estén bien criados porque hay que respetarlos. Hay que tener una ética animal que está por encima de todo. Cuando tú cuidas bien a un animal, tú cuidas bien a tus animales, aparte de que te sientes orgulloso de cómo lo haces, es que les estás dando una buena vida y les estás otorgando, o sea, el facilitarles, les estás dando las gracias, básicamente, por entregarte a final de mes X dinero. Su sacrificio te lo están pagando de alguna manera. Claro. Agradéceselo. Y eso es un aprendizaje que nosotros nos enseñan en la carrera, que hay que quitarle un poquito de hierro a la producción, a toda producción. O sea, quiero decir, no es que sea un tema de cadena trófica, es que nosotros funcionamos así, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, o por ejemplo, de la forma más respetuosa con ellos. Claro. Hace poco estuve en una empresa de cría de madres, que lo que se dedicaban era a la cría de lechones, es decir, ellos tienen una cantidad de naves allí con un montón de madres de cerdo y lo que hacen es, cada semana están saliendo unos 2.000 lechones. 2.000 lechones, que son muchísimos. Entonces, no es lo mismo criar los lechones como se hacía hace, 10 años, a cómo se hace ahora. Evidentemente, no es campo libre y a funcionar, porque ahora intervienen pues peste porcina, intervienen que hay un montón de jabalís que la traspasan, o sea, hay una serie de cosas que te obligan a tener una bioseguridad. Pero yo te digo que esas cerdas viven muchísimo mejor que hace 10 años, Sí. por ejemplo. ¿Y qué pasa con la carne de estas cadenas como McDonald's, KFC, donde la calidad de la carne es malísima? No ¿De sé dónde si, viene? no sé si es la calidad o es el bienestar de estos animales. Es decir, a veces es muy fácil hacer una mala publicidad. Sí. Es muy fácil. Porque yo te podría decir ahora cualquier cosa sobre la carne que tiene McDonald's o KFC. Pero la realidad es que yo no lo he estudiado eso. Ya. ¿Sabes? Yo no lo he visto. Entonces no te lo puedo decir. Sí que venden que hay calidad en su carne. Lo desconozco.
no es algo que yo conozca, pero a mí lo que no me gusta es el modelo de negocio, simplemente. Yo lo que te puedo decir de McDonald's es que no me gusta su modelo de negocio. Pero porque pues prefiero una hamburguesería de toda la vida, que te ponen una buena carne con, pues bien de grasa o no, pero que sepa, ¿sabes? Sí. Que sepa, no un meñique de carne, ¿no? Que está bien, porque al fin y al cabo es un negocio que funciona, es comida rápida. Yo claro que voy a veces a McDonald's. Sí. Es así, pero hay que ser fiel a tu criterio. Claro. En vez de ir una vez a la semana, vas una vez cada 6 meses. Ya. Yo es que había un chico un amigo mío, que dijo que fue al KFC, dice que le pegó un bocado a la alita y dice que eso era agua. Agua. Que hizo así y dijo, Sí. Buah, esto es agua. Y escurrió así y estaba llenísimo de agua. Hay ¿Qué pasa muchas... o sea, luego hay muchas trampas, Sí. porque eso se hace. No digo que se haga de forma legal, ¿eh? Eso es ilegal, pero no sé si estamos hablando de ese caso. Yo sé que se inyecta, a veces en animales, se inyecta agua Para que pesen más. para que pesen más. Y eso, o sea, no es algo legal y no es algo que se haga así porque sí o lo haga cualquiera. Eso es algo muy puntual. No creo que fuese ese caso porque supongo que KFC, siendo una marca ya tan grande, no creo que se la juegue con eso, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel productivo no es lo mismo criar a un animal en 50 días que criarlo en un año. Entonces, a día de hoy la genética hace que los animales crezcan muy, muy rápido. ¿Y cómo ves el tema del consumo de carne? Porque se está hablando mucho de que hay que reducirlo, la población crece y cada vez se consume más y más carne. ¿Qué sucede con eso? Sí, a ver, es que creo que es un multifactor, porque países en los que no se consumía proteína animal o se consumía muy poca, resulta que ahora tienen un nivel adquisitivo que se pueden permitir comer más carne. Y hay que cumplimentarlo, hay que conseguir que esta gente, si quiere, pueda comer carne. La realidad es que a lo mejor los más consumidores de carne a nivel mundial igual no tendríamos que comer tanta carne. Claro. Pero no creo que sea un tema de sostenibilidad. Es un tema de nuestro organismo, de que la carne tampoco es la solución. Hay muchas fuentes de proteínas. No reniego de ella, al revés, me dedico al sector y creo que es interesante, pero con medida. O sea, lo que no se puede hacer es tirar carne, producir por encima de lo que se consume. Hay que alargar la vida de todo. Esa es la solución, alargar la vida de todo y reducir el mal aprovechamiento de todos los alimentos, generalmente de todo, pero sobre todo de los alimentos. Dado que, pues evidentemente, mi abuela hace 50 años tener una lavadora no le solucionaba nada, porque a lo mejor no tenían electricidad, pero un trozo de pan sí que le solucionaba. Pues a la gente a la que no se puede permitir una lavadora, pues a lo mejor lo que sí que tendrían que tener por lo menos es alimentación. Entonces esa es la idea, ¿no? Vale, yo iba a decir, Dime. te iba a preguntar cuál es el proceso de vida de un animal para el consumo. ¿Cómo es el proceso desde que nace hasta que es, pues eso, asesinado y cortado en filetes? ¿Qué pasa? Asesinado como que... de pollo. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? No, por ejemplo, sí, como la fábrica te voy a poner dos casos. Vale. Te voy a poner te voy a poner 3 casos. Cerdo ibérico, cerdo de consumo normal, que nos encontramos en cualquier lineal, y, por ejemplo, la vida de una oveja de leche, para hacer queso, por ejemplo. El cerdo ibérico, si es cerdo ibérico 100% y criado comiendo mucha bellota, tiene una vida idílica. Son animales salvajes, básicamente. Nacen y tardan en crecer el ibérico alrededor de 4 o 5 años para estar listo para poder sacrificar, para que se base la idea. Esos animales nacen generalmente libres, crecen con sus madres, comen libres, engordan libres, y cuando hay que sacrificarlos a los 4 o 5 años, en función de la raza y del peso final con el que quieres computar,
Por ejemplo, yo os planteo una historia de un productor de jamón de jabugo manchado que desde que nace el lechón hasta que te comes el jamón pasan 10 años. Es algo puntual, no es algo que suceda siempre, pero eso se da. Normalmente ibérico son 5 años, pero esa sería su vida. Luego hablamos, por ejemplo, de un cerdo de producción normal que nosotros nos comemos aquí. Nacen normalmente en una granja con sus madres. Al cabo del mes, 28 días, se destetan y se envían a un cebadero o a otro lugar de cría, otra explotación, donde engordan hasta que rondan los 100 y algo kilos, que eso suele ser 6 meses, depende, alguno menos, alguno más. Son sacrificados y los tenemos en menos de un mes o nos lo estamos comiendo. Sí. ¿Se puede mezclar el cerdo ibérico con el cerdo? Sí, se hace. Por ejemplo, en el caso de ibérico 50%, normalmente se cruza con duroc, se reduce un poco el crecimiento, el tiempo hasta que llega a peso y da buenos resultados. De acuerdo. Y, vale, la vida normal de un cerdo, ¿cuánto suele ser? No te lo sé decir, pero seguramente más de 10 años. Más de 10. Entonces, cuando matamos a un cerdo a los 5 es como que estamos matando a su mitad de vida. Sí. Vale. Como Sí, nosotros, sí. que nos matasen a los 35. Sí, a ver, también cabe decir que, por ejemplo, en España, por lo general, nos gusta mucho la carne tierna. Ya. Somos muy de animales jóvenes. Por ejemplo, hasta hace muy poco, la ternera blanca, no sé si os suena, son crías de vaca de leche que se sacrifican muy jóvenes. Pero es que eso, quiero decir, son animales tiernos. El potro es un animal por crecer. El conejo no se deja crecer mucho más. Ya. El cordero es un bebé. Sé que es chocante para la gente que no lo entiende, Claro. pero para la gente que lo tiene presente en el día, realmente es muy diferente cuando un cordero es ya más mayor que un cordero joven, por ejemplo. Pero claro, esto tienes que valorarlo. No es lo mismo un cordero lechal que te pagan X por él, a lo mejor pues 50, 60 euros, que no un ternasco que sí te lo pagan, pero porque está más grande, también le has dado más de comer. Es decir, la rentabilidad baja, sí, la calidad de la carne baja, entonces hay que tenerlo en cuenta. A ti te plantean un lechal al horno o un ternasco al horno, la cosa cambia a nivel de sabor. Cuando te he preguntado el tema de mezclar el cerdo ibérico con ¿Sí? el cerdo normal, me refería a la crianza. ¿A la crianza? O sea, ¿tú en una granja puedes tener los dos tipos o tienen que estar completamente separados? Puedes tener los dos tipos. Y luego, ¿qué diferencia hay también en la alimentación? Porque se alimentarán cada uno de forma diferente, ¿no? Más o menos, depende. La alimentación va en función de la edad. Porque no es un animal joven no puede ser alimentado con lo mismo que un animal más adulto, porque no asimila de la misma manera. Igual que nosotros, por ejemplo, cuando nacemos nos dan leche y poquito a poquito nos van dando alimentos para que nosotros vayamos aprendiendo a digerir, que en realidad es que nuestra microbiota empiece a adaptarse y que nuestros enterocitos, que son las células que se encargan de absorber en nuestras vellosidades digestivas el alimento, estén preparadas para poder digerir según qué moléculas. Entonces, por eso, en función de la edad, tienen que ser alimentados de una manera o de otra. En este caso, tú planteas en una misma granja animales de una raza y de otra. A priori son de razas diferentes, pero pueden ser de la misma edad. Se puede hacer y de hecho no habría ningún problema, pero probablemente tarden más en engordar un cerdo ibérico, o en crecer, mejor dicho, un cerdo ibérico que un cerdo de crecimiento estándar. Por ejemplo, un pietren, que es un animal muy musculado, que bueno, no sale tan musculado porque lo que se hace es cruzar para tener un híbrido. Entonces, evidentemente, van a ritmos diferentes, pero se pueden alimentar igual. Por lo tanto, tienes que adaptar. Y bueno, ¿por qué es tan caro una pata ibérica de jamón? Por el tiempo que tarda desde que nace el lechón hasta que te comes el jamón. ¿Cuál es el proceso de crear un buen jamón?
Pues para empezar a tener una buena genética, una buena raza, que al fin y al cabo te acabe infiltrando muy bien la grasa en la carne. Luego que haya tenido, o sea, que haya salido de la granja, que se haya movido, que esté bien conformado, que no sea solo grasa. Porque si tú tienes un animal estabulado, es decir, dentro de un establo, sin salir durante 6 meses, el animal va a tener mucha grasa, porque si tú le has dado mucho de comer va a tener mucha grasa, pero no va a tener tanta musculatura. Entonces el secreto yo creo que está un poco entre la combinación entre una raza, unos buenos unos buenos hábitos, por ejemplo, y una buena alimentación. Y finalmente, evidentemente, cuando hay un sacrificio, buena gestión de la carne y luego un buen trabajo de maduración, salación. O sea, si yo monto una granja de cerdo ibérico, hasta dentro de 5 o 6 años no voy a obtener rentabilidad. A ver, si tú montas la granja de cerdos, probablemente hasta los 5 años no tengas nada. Si tienes el ciclo completo, que es que tú te encargas también de los jamones, hasta dentro de unos 7 años no... 7, depende, más o menos. Y luego la carne restante, es decir, fuera de las patas, ¿se venden al mismo precio que la carne normal? Pues esto no lo sé. Seguramente se vendan diferente porque tendrán otra calidad. Por ejemplo, el chorizo ibérico, la sobrasada, el lomo ibérico, todo esto. También el lomo ibérico es casi más caro que el jamón ibérico. Sí. Casi. Y eso es un trozo, literalmente será 1 kilo. En cambio, un jamón estás vendiendo 7 kilos. Claro. Y un lomo ibérico te puede costar 50, 60 euros. Vale, yo soy ahora un chaval joven que quiere entrar en este mundo. ¿Por dónde empiezo y qué animal me va a dar más rentabilidad? ¿Qué granja crearías tú, por ejemplo? A ver, depende. Por ejemplo, si tienes mucho dinero y puedes ser el jefe, ave da mucho dinero porque crece muy rápido el ave. El cerdo, lo que pasa es que son los monogástricos, que son cerdo y principales, te hablo de los más protagonistas. Pollo y cerdo es lo que más se consume y creo que es lo que más rentabilidad te puede dar porque ha habido mucho trabajo detrás. Y son generaciones muy cortas y muy pequeñas. Por lo tanto, la mejora entre generación y generación se ha podido aplicar de forma más fácil. Si estamos hablando, por ejemplo, de vacas, que el intervalo que hay entre una generación y otra es mayor, se ha tardado más en conseguir resultados. Entonces, si tú te planteas solo vender el producto de engorde de carne, probablemente el cerdo y el pollo sería lo más rentable. Bajo mi punto de vista, creo que lo más rentable es hacer algo diferente de una especie diferente. No diferente, pero que el mercado no esté tan lleno de ese producto. Tan saturado. Eso es. Es decir, bajo mi punto de vista, para mí lo más rentable es hacer un buen queso muy diferente, con mucho valor añadido, en una raza como lo es la oveja, por ejemplo. O hacer algo muy, muy, muy diferente en cabra. O algo que no se haga aquí, se haga en Italia. ¿Por qué no hacer, por ejemplo, leche de búfala y hacer mozzarella? Si haces una muy buena mozzarella y tienes una buena infraestructura detrás. ¿De dónde viene la mozzarella? De la búfala. ¿De la búfala? De la búfala. La hembra búfalo. Eso es. Ostras. Italiana. ¿Y aquí en España no hay? Pocas, muy pocas. Muy pocas. No sabemos, no conocemos el negocio. No tanto. O sea, no, seguramente hay quien se dedica a él, está metido al 100% y sabe muchísimo más, o igual que a lo mejor un italiano del donde viene realmente la mozzarella de búfala. Bueno, ¿cuánto cuesta una vaca? Bueno, depende. ¿Una vaca para qué? Para leche. Para leche. Si no me equivoco, creo que una vaca rondaría los 1.000 euros. Ah, bueno. Una vaca crecida. Como una moto. Exacto. Pero con la diferencia de que tienes que inseminarla. Ya. ¿Ah, sí? Ajá, si Claro. no hay leche. Ah, Vale, vale. y vale. es lo mismo que... El Pablo, sin querer. No, joder, tío. Acabo de dar ahora... No, joder. No, pero está el No, hermano, no te expliques. No está rojo, ¿eh? No, pero joder. hay un puesto, Sí. ¿no?
se suele haber un puesto de trabajo Sí. de Sí. inseminador, ¿no? Sí. Eso ¿quién lo hace? Pero eso es el veterinario. Ah, el Pero veterinario. aún hay otro más turbio. ¿Quién saca el semen? Hay ¿Y que de sacarlo dónde? también. El Pablo. No, joder. Vale, o sea, yo te iba a preguntar si... No, espérate, pero a mí me interesa el tema. El veterinario se le llama específicamente para que haga eso. ¿Por qué te interesa? No, tío, porque lo he escuchado y Yo es te algo que explico, no se te habla. explico, yo te lo explico. Ahora mismo en las vacas se utiliza o podómetros o acelerómetros en el collar. Esto te permite saber cuándo la vaca está más activa y esto se traduce en cuándo está en celo. ¿Vale? Entonces, desde hace ya muchos años se instauró el podómetro, que básicamente es una pulsera de actividad, pero en el pie, Ojo. en la pata. Así, a la vaca. Exacto. Qué bueno. Desde hace ya menos años se les pone un collar de actividad. Y ese collar, aparte de llevar el número y llevar más información, puede llevar GPS, puede llevar acelerómetro que lee las rumias, es decir, si está rumiando o no. Si no rumia es que la vaca está enferma o está próxima a morir, ¿no? O le pasa algo o tal. Y también te lee la actividad. Esta actividad le permite hacerle llegar una alerta al veterinario de turno o al software que tú tengas integrado y te permite decir, tal vaca está en celo, desde tal hora hasta tal hora, porque las vacas tienen unas horas en las que están en celo. Entonces, ahí, si tú tienes una explotación grande, tendrás un veterinario que se encarga de inseminar. Si tú tienes una explotación pequeña, probablemente te toque inseminar a ti. Sin más, tampoco es una locura. Si estás dentro de este sector, te toca aprender y se acabó. Pero tienes que inseminar tú o el veterinario. Vale. ¿Y todas las vacas pueden dedicarse a la cría y también a la leche? ¿O hay ciertas razas que dicen esto, o ciertas vacas que son solo para leche y otras solo para cría? ¿Vosotros sabéis la vaca de Milka? La Sí, que morada, es ¿no? blanquita... ¿Morada? Sí. Morada... ¿No? Pero no es morada. Pero bueno, Milka es morada, pero bueno, da igual. vale. La que es marroncita y blanca. O sea, ¿de verdad pensabas que había una morada? No sé, yo tengo una imagen de la vaca morada. Pues es, Vale. es la misma vaca. Es Claro, esa marrón vaca, y pero blanca, marrón y en el fondo blanca. es- Ahí está. La tenéis en la mente. Sí. Esa es una vaca de doble propósito. Y ahora aquí vosotros diréis, ¿qué? ¿Qué es esto? Normalmente todo el sector lácteo está o animales, razas para carne o razas para leche. Y hay casos puntuales que son de doble propósito, que son para leche y para carne. ¿Qué tienen de bueno estas vacas? Que por ejemplo en el caso de esta vaca es originaria de los Alpes suizos. Y es otro modelo completamente diferente que no conocemos en España porque no tenemos ni esta raza en tanta cantidad ni un modelo de negocio tan parecido al suyo, porque ellos, o sea, literalmente cada vaca tiene su nombre y son vacas que pueden durar un montón de años como el resto, ¿no? Pero las aguantan más porque, bueno, pues son buenas madres, dan buenos terneros, sacan 10, 12, 15 litros de leche, no sacan mucho más en comparación con una vaca lechera pura, ¿no? Entonces, a lo que íbamos. Por ejemplo, están las vacas lecheras puras, que son las blancas y negras, Holstein, que son originarias de Dinamarca, luego se fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos se mejoró muchísimo la raza a nivel productivo, a nivel de bienestar, o sea, de cómo es la vaca en sí, de resistencia a enfermedades, de otro tipo de problemas, de docilidad. También es importante que tengas una vaca que se deje ordeñar, Claro. que no te dé problemas, eso también se mira. Entonces están esas vacas que te pueden dar 40, 50 litros, como la superatleta, y luego la media está en 30-35 litros día por vaca. Y luego al otro lado tenemos las de carne, que es otra cosa diferente, que pues están las limusinas, están las charolesas. ¿Limusinas? No sé si habéis visto alguna vez unas que son como rojas. Bueno, Sí. Esas son limusinas. Y las charolesas son unas blanquitas con el pelo rizadito. Esas son charolesas. Son lo que más se tiene aquí en España a nivel cárnico, o más protagonistas. tengo dos preguntas. ¿Cuántas crías puede tener una vaca a lo largo de su vida y qué es más rentable, la carne o la leche?
Es complicado porque en realidad está el sector montado para que nada sea tan rentable como para que sea rentable. Entonces, vacas que puede tener, o sea, crías que puede tener una vaca, normalmente, si no me equivoco, rondan los 8 o 9 partos, más o menos. ¿Cuántos años? Pues 10, 15. 10 o 11, 12, más o menos. Cuando la esperanza de una vaca es de unos 17, 18. Vaca lechera. Vaca lechera vive muy bien. Y una vaca nodriza yo creo que son las especies que más vida útil o más larga vida tienen, ¿no? Los rumiantes, ovejas, cabras y vacas. Y luego a nivel productivo, ¿qué da más? ¿Qué te da más? Una vaca que tienes en la montaña sin tener que hacer nada y cada año tienes una cría que te tienes que encargar, bueno, de controlarlas, de aportarles el alimento que no tienen con la hierba que hay en la zona, de preocuparte si hay lobos o no, o una vaca que está yendo todos los días un par de veces a un robot al que le ordeña, o tú ordeñas a mano, pero te pagan pues 80, 90 céntimos por litro. Entonces, sí, uno te pide mucha demanda de mano de obra, pero también te da mucho dinero. La otra te pide poca mano de obra, pero te da menos dinero. ¿Y en lo vegetal hay alguna rama así que sea más rentable, tipo aguacates o...? Probablemente el frutal sea lo más rentable, pero si tienes una muy buena gestión del huerto, de la parte de hortalizas, con mucho valor añadido, tipo hortalizas diferentes o de muy buena calidad, también es bastante interesante. Entonces es que depende mucho de lo que tú estés dispuesto a dar. Si tú quieres ser muy bueno haciendo alcachofas y perdón. No, meto esto y... Buena intro. Entonces, si tú, por ejemplo, eres muy bueno haciendo alcachofas, tienes una alcachofa de raza que es autóctona, que es lo que se ha criado aquí desde hace un montón de años, y le das un valor añadido y la vendes tú en persona, te puedes hacer de oro. Sí. ¿Sabes? Si resulta que cada año vas mejorando, te encargas muy bien de las plagas, valor añadido, tío. ¿Y el vino? Otra cosa igual, o sea, tú puedes hacer vino y solo haces uva y vendes la uva para vino y literalmente eso te cuesta 4 chavos, entre comillas, ¿no? Sí. O tienes grandes volúmenes, pero que el 0,5% del cambio de precio te afecta muchísimo porque vendes muchísimo vino, o sea, muchísima uva, ¿vale? Pero tú luego, por ejemplo, puedes tener un viñedo como esta habitación o 2 veces esta habitación. Sí. Y acabas transformándolo de una forma que le das la vuelta y acabas sacando un montón de dinero por una botella de vino. Sí. Es que hay casos de quesos que por haber ganado el Premio Internacional de Queso te los quitan de las manos y haces a lo mejor 100 quesos al año. Claro. 100 no, ¿vale? 100 es algo muy puntual, pero hacer 1000 quesos al año... Claro. Pero resulta que presentándote a un concurso, haciendo un muy buen queso y muy diferente, puedes ganar un premio y el resto de quesos se te los rifan. ¿Cuál ha sido el queso más caro así que hayas visto? No lo sé, pero seguramente de miles de euros. Seguramente. Igual que botellas de vino. Claro. Botellas de vino que tienen 100 años. ¿Cómo es el proceso de Roquefort que vemos los hongos ahí o lo que sea? El proceso del Roquefort, normalmente el queso se le quita mucho el suero. O sea, os explico si queréis un poco cómo se hace el queso, bueno, porque en parte es de lo que yo he trabajado y más o menos. Tú partes de tener una leche como la que tú te bebes. Esta leche no sé si hace más de 1000 años, si no recuerdo mal, se almacenaba en unas pieles. Hubo un caso que se almacenó en un cuajo. Un cuajo es uno de los estómagos que tienen todos los rumiantes. Resulta que esta leche se almacenó en ese cuajo, se guardó para transportarla porque, bueno, es como el que lleva una bota de vino, pues llevaba un pellejo. Y resulta que al cabo del rato y de haberle dado mucho calor, se solidificó, se cuajó, como lo que conocemos nosotros de la cuajada. Y eso viene del nombre del cuajo, que es uno de los estómagos de los rumiantes.
Y a partir de ahí apareció el queso. La leche se solidificó, que es como realmente funciona en los estómagos de los rumiantes. Cuando un animal pequeño, un cordero, un ternero, bebe leche, esa leche va a su cuajo, solidifica y eso pasa a los estómagos. La leche se acaba solidificando, acaba tomando una densidad. Bueno, pues una vez tenemos ese cuajo, ¿vale? Esa idea de cómo fue al principio, cómo se hace ahora. Tenemos leche, se le añaden o cuajo natural, que son unas enzimas que tienen los animales en ese estómago, se le añade eso y se le añaden algunos fermentos. Pues para la fermentación para más adelante, para cómo se elabora el queso. Se deja, se mezcla bien, se deja cuajar, se le da temperatura como si fuese realmente un estómago de un rumiante. Sí. En cuanto cuaja, en función de qué queso quieras hacer, tienes que hacer unos cortes. No sé si os habéis fijado alguna vez que cuando tú tienes una cuajada y la cortas, sale un líquido blanquinoso, medio transparente. Eso es suero, no es nada malo, formaba parte de la leche, no es malo. Entonces, una vez vas separando ese suero de esa parte sólida tras haber cortado la cuajada, te acaba quedando la parte más líquida por un lado y la parte sólida por el otro. Eso se le llama el extracto quesero o es el rendimiento quesero, que generalmente está formado por grasa y proteína. Qué bueno. Y otras cosas, evidentemente, ¿vale? Minerales y tal. Una vez tenemos cómo hemos cortado esa cuajada, en el caso del queso Roquefort, como me has preguntado, se corta grande, no se corta pequeño, porque si se corta pequeño pierde mucho suero. Queremos que queden como unos glóbulos, que no son visibles, llenos de agua. Por eso se deja los cuadritos o los cortes más grandes, para que conserve esa humedad. Se escurre, se ponen moldes, y en el caso del queso azul, queso Roquefort, en este caso, se deja, se les echan unos hongos, que es Penicillium roqueforti, y se deja progresar hasta que contamina, por así decir, todo el queso. Esos quesos normalmente se dejan conservar no al aire libre, sino envueltos para que no pierdan la humedad. Y al cabo de unos meses, si no recuerdo mal son unos 3 meses, acabas teniendo un queso azul. Que el caso del queso Roquefort es muy curioso, porque no sé si sabéis la historia de cómo apareció. No. ¿No? Os lo explico. Una pastora en el pueblo de Roquefort llevaba un par de rebanadas con un queso fresco de oveja, lo llevaba ahí guardado, tal, se fue al monte y resulta que le llovió un día y claro, no quería que se le mojase el bocadillo y lo metió debajo de una piedra. Ya se fue a casa, se olvidó y al cabo de unos meses volvió y tenía todavía las rebanadas de pan todo enmohecido y el queso que había sido transformado en queso azul, queso Roquefort, con un olor muy curioso, así un poco ácido, tal cual lo probó y le gustó. Y entonces la forma tradicional que existe ahora para conseguir el Penicillium roqueforti, que es el hongo que lo que hace es degradar el queso sólido, lo degrada para estar más cremoso, como un cabrales, que se deshace, que está así como muy mantecoso, muy asqueroso, muy pegajoso. Lo tengo ahí, A punto, preparado, sí. El dedo preparado. Y a partir de ahí se preparó. Y ahora lo que se hace, de forma tradicional, es dejar ese moho crezca en la rebanada de pan de centeno. Y ese trocito de pan de centeno es lo que se echa en la leche y hace crecer el hongo. No todo el mundo lo hace así, es decir, ahora hay Penicillium roqueforti de forma química, que tú se lo echas al queso, o sea, a la leche, cuando estás moviendo y ya lo tendrías, pero bueno, ahora hay 1000 formas. Nos has comentado el tema de los rumiantes. Sí. ¿Qué animales son estos? ¿Qué categorías son estos? Principalmente son animales que sus digestiones funcionan de otra manera. Son cabras, son ovejas y son vacas, a nivel productivo principal, o sea, protagonistas. Funcionan diferente porque no degradan ni ingieren la proteína de la misma manera que lo hace una persona. Normalmente cuando tú ingieres esa proteína, tus células del estómago la integran o la absorben o la degradan, la rompen para poder absorberla.
Los rumiantes, aparte de rumiar, como hemos dicho, que lo que hacen es, no nos olvidemos que son presas, son animales que comen rápido y bien pronto por la mañana y se van a un sitio a la sombra que nadie los moleste, a digerir, a estar tumbados, a sacar la comida, a masticarla de nuevo, volver adentro, y así funcionan los rumiantes. Entonces, ¿cómo degradan ellos la proteína? Son los principales deshacedores de hierba. Nadie más puede deshacer la fibra como lo hacen ellos. No lo hacen realmente ellos, lo hace su microbiota, lo hacen sus microorganismos que tienen en sus estómagos, que deshacen la fibra, crecen, se reproducen esos microorganismos, y esos microorganismos, que en parte son compuestos por proteínas, por aminoácidos, por nitrógeno, acaban yendo a la digestión y es lo que se acaba absorbiendo por parte de la vaca. Por parte de la vaca, la cabra o la oveja. Son rumiantes. Luego, ¿qué diferencia hay entre ellos en cuanto a Sí. la leche y la producción, entre la vaca, la oveja y la cabra? Realmente los tres tienen los dobles aprovechamientos. La cabra no tanto, pero a nivel, por ejemplo, la vaca se aprovecha su leche y se aprovecha su carne, muy principalmente, sobre todo, o sea, y hay mucha diferencia entre las razas cárnicas y de leche. Una raza de leche no tiene una buena conformación a nivel cárnico. En cuanto a la oveja, pasa un poco parecido. Hay ovejas muy de leche que pueden estar dando 700 litros en alrededor de 3 meses. Esto es, hablamos de ovejas de la zona de Turquía, de Irak, que son las Asaf y las Awasi. Y luego las autóctonas, que podrían estar rondando los 200 y pico, incluso 300 litros. Es decir, la realidad es que hay ovejas súper productivas, pero que probablemente no estén ni tan integradas en este medio, ni puedan ser el aprovechador de hierba o de márgenes. Es algo mucho más intensivo. La realidad es que aquí trabajamos con oveja manchega, trabajamos con oveja lacha, que es autóctona de Navarra y del País Vasco, y luego está la lacona, la oveja lacona, que es una oveja francesa que tiene una producción media de unos 400 litros, 300 litros aproximadamente. Quizá hay casos particulares de más o de menos, pero ronda por ahí. Y luego están las ovejas de razas cárnicas, que son para producción de corderos. Lo que pasa es que en España el mercado no compra corderos ya crecidos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Canadá, Australia tiene un modelo muy sobre todo Nueva Zelanda, de lana. Pero todos esos corderos los negocios que hay de corderos se dejan crecer más. Hablamos ya de ternascos de más de 20 kilos, de algo así. Para que os hagáis la idea, eso aquí en España no tiene un peso principal. Queremos cordero tierno, queremos cordero joven, queremos carne con poco sabor, con sabor a leche casi. No estamos acostumbrados a comer corderos más crecidos como en Reino Unido. En Reino Unido es muy importante el consumo de carne de cordero. Por eso no funciona tan bien en España. Y sí, en otros países como por ejemplo Canadá es súper dicho. ¿Cuál es la más complicada de obtener? ¿Oveja, cabra? Yo creo que oveja es complicada porque es bastante fisna, ¿no? Es como muy delicada. En cambio la cabra es bastante más rústica. Rústica en el sentido de buscarse la vida, pero sí que tiene más problemas de enfermedades. Es decir, una oveja de la zona autóctona es muy robusta a lo que pueda pasar en esa zona. En el caso de la cabra no hay tantas razas autóctonas. Lo más productivo de cabra, por ejemplo, es la murciano-granadina, aquí en España, que es una cabra con mucha ubre, muy descolgada, que por ejemplo esa cabra no puede pastorear, porque como tiene tanta ubre que le cuelga tanto, va rozando por todos los sitios y eso acaba en heridas, en infecciones y en problemas que no te sale rentable. Te sale rentable tenerla estabulada. Es una cabra muy mejorada para la producción, pero no para la adaptación. En cambio, hablamos de cabra de monte y estamos hablando de otra raza completamente diferente que no se aprovecha. ¿Qué opinión tienes acerca de esto que me acabas de comentar? De cambiar la genética
de una especie para que produzca más? Creo que es un límite muy delicado. Creo que el hecho de proteger las denominaciones de origen es el secreto. Pero dentro de esa protección, ahora mismo justamente, hace muy poquito, lo habréis oído por las noticias, que hay un tema de viruela ovina y caprina. Esto es algo que en España no se veía desde hace 50 años. Esto se debe porque aquí en España estaba erradicada, es una enfermedad muy contagiosa y han venido animales de otros países para aquí ser engordados. Es incorporar genética, pero también es incorporar animales de fuera que no tienen el mismo estado sanitario. Entonces, creo que la clave está entre que sí, que produzcan lo máximo posible, que crezcan lo mejor posible, que crezcan lo antes posible, pero sobre todo que tengan rusticidad, que al fin y al cabo es tolerancia a posibles enfermedades. Entonces, cuando tú estás mejorando a nivel productivo una raza, hay ocasiones en las que llegas a un límite sostenible. Resulta que si tú rebasas ese límite, es más fácil de que los animales enfermen, es más fácil de que tengan problemas. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a ver súper fácil. Acabamos de hablar de las ubres de las cabras. Imaginaos que estamos hablando del mismo caso con ovejas de carne. ¿Vale? Resulta que es una oveja que suele producir poca leche y esa leche es la que alimenta al cordero. Si produce más leche, alimenta más al cordero. Pero ¿qué pasa si esos pezones acaban tocando el suelo y acaban generando heridas? Más enfermedades. Más enfermedades, el cordero no engorda, el cordero puede enfermar la madre y acaba siendo contraproducente. Entonces hay una serie de medidas y una serie de... O sea, la gente que se dedica a la genética no están experimentando por libre albedrío y porque una empresa le dice hay que buscar lo más productivo. No, son gente que tiene muy en cuenta el criterio de la evolución y de cómo funciona cada una de las especies. Y sí que es verdad que hay mejoras, por ejemplo, la mejora genética los transgénicos no es algo tan descabellado cuando responde a un problema que afecta a mucha gente. Por ejemplo, si resulta que incorporando un transgénico podrían solucionar la peste porcina, por ejemplo, la peste porcina africana, que es algo que afecta mucho aquí, pero también afecta muchísimo más en China, y gracias a que les afecta más en China, nosotros exportamos a China cerdo. Si resulta que eso se solucionase, allí no tendrían tanta demanda, por ejemplo. Entonces hay un equilibrio que se tiene que ir mejorando. Los genetistas trabajan mucho y de forma muy concienzuda sobre qué es lo que tocan. Qué es lo que tocan o en función de que va a la mejora, ¿no? Porque tú dices, bueno, desde hace 25 años yo cruzo mi mejor oveja con mi mejor macho de oveja porque creo que por aquí van mejor los tiros. Pero a lo mejor después de 10 años te das cuenta que a lo mejor tanta leche, tú no puedes ni alimentar a esos animales para que generen tanta leche. Claro. ¿Sabes? Estamos hablando ahora de granjas, del tema del olor. Quiero hablar un poco de los residuos. Sí. ¿Cómo se administran los residuos que genera una granja? Ahora mismo depende de la granja. Por ejemplo, ahora luego hablaremos de cerdo, pero os voy a poner el caso de los rumiantes, de las vacas y de las ovejas. Normalmente en una explotación pequeña, los mismos residuos que ellos generan se retiran y se esparcen en tus parcelas. Con un control, si no tienes una zona de limitaciones de contaminación en acuíferos, tú puedes vertir sin ningún problema, con cierta mesura, pero normalmente no hay problema, eso es alimento para tus campos. En el caso de los cerdos, el problema es que hay mucho volumen de cerdo y se acumula siempre en un lugar, o en un lugar muy, muy concreto. Por ejemplo, en el caso de Lleida, de Lérida, está el caso de que hay una gran acumulación de granjas, pero también hay una gran acumulación de zonas vulnerables a que los acuíferos puedan ser contaminados. Entonces, ¿cómo se hace ahora? Normalmente, hasta ahora lo que se hacía era esparcirlos al aire. No al aire, quiero decir, sino que se esparcen con una máquina, pero que los dirige hacia el suelo, pero no los inyectaba. Ahora las nuevas normativas te están obligando en según qué zonas a inyectarlos en el suelo. No hablamos de una inyección a 1 metro, hablamos de una inyección a unos centímetros para que no haya olores
no salgan los olores al aire. ¿Qué pasa? Que a veces eso puede limitar que tú puedas abrir una granja de cerdo. Por ejemplo, en el caso de mi pueblo, se quería abrir una granja de cerdo y una explotación de engorde, y no se llevó a cabo pues porque la población, que no era una población grande, son 600, 700 habitantes, en muchos puntos no estaban de acuerdo porque podían contaminar visualmente, podían contaminar a nivel de olores, bueno, una serie de cosas que podían afectarles a ellos, porque es un pueblo que tiene cierto turismo, tiene cierto atractivo turístico, entonces igual podía hacer mella. Entonces a veces hay que tener, o sea, si yo me pongo del lado del ganadero, digo, bueno, pues voy a intentar ponerme de acuerdo con cuándo puedo vertir, o a quién, o en qué zonas, o gestionarlo de una manera o de otra, o que alguien se los lleve, porque también existe esa posibilidad. Pero si me pongo del lado de la población, tampoco me interesa ver todos los días una granja y oler a cerdo y camiones para arriba, camiones para abajo. Entonces hay que intentar tener un cierto equilibrio. Ahora mismo los residuos tienen una muy buena gestión y se está obligando a que se gestionen de una forma muy estandarizada. O te los recogen o tú te encargas de darles una salida. Tú no puedes tener, por ejemplo, X cerdos si no tienes X hectáreas donde esparcir ese purín que es tan famoso. De acuerdo. Juan, ¿conoces esto de los invernaderos verticales o algo así? Algo conozco. ¿Qué te parece? Posiblemente podría ser una revolución, igual que las granjas verticales. En China ya existen las granjas verticales, que al fin y al cabo es explotaciones en diferentes pisos. Los jardines verticales, hay muchas opciones. Tú puedes tener un jardín vertical a nivel productivo, es decir, que te produzca, por ejemplo, tomates o judías, o tienes jardines verticales que lo que te hacen es mitigar la contaminación o refrescar el ambiente. Valencia, por ejemplo, debería y podría, y ya es una gran ciudad verde, si no entiendo mal, pero aún se podrían incorporar más cosas, porque el problema que tienen las ciudades es el sobrecalentamiento de la ciudad. El efecto ciudad hace que tengamos como 2, 3, incluso 4 grados más que en los alrededores, o que no es que lo tengas de más durante el día, pero el problema es que no baja durante la noche y no se enfría la ciudad. Todo lo que es la cubierta herbácea permite reducir ese calor o disipar o mejorar la humedad, por ejemplo. ¿Y cómo se puede resolver ese problema de la ciudad, de la temperatura, con lo que estamos hablando de jardines verticales? Sí, por ejemplo, incorporar más vegetación, lo que pasa es que requiere de mucha mano de obra, de mucha gestión, luego no es tan fácil, porque son recursos hídricos que sí, aunque se implanten especies que no requieran tanto de eso, pero sí que requiere de una infraestructura que creo que es bastante importante y creo que es lo que limita. Y luego la parte económica y que, bueno, ¿quién en su fachada quiere poner toda la fachada de hierba? Claro. Luego la humedad también que da... La humedad puede ser a cierto punto hasta malo, ¿sabes? ¿Y pueden haber soluciones que no sea con vegetales, sino con otras cosas, o es la única opción? No, seguramente que existen otras opciones como algo que reduzca o aumente la disipación del calor, o yo qué sé, por ejemplo, tengo entendido que ya se están implantando fachadas con placas solares, por ejemplo. Claro. Es otra opción, pero no creo que eso haga reducir la temperatura. Claro. Quizá sí que es verdad que el arbolado sí que es bastante importante. Aquí en Valencia todo lo que es el Turia es fantástico. O sea, es un microclima que se genera que te permite escaparte del calor de la ciudad del verano. Sí. Bueno, o sea, me parece un triunfo enorme en comparación con otras ciudades. Vamos, nada que ver. Y te digo yo que pocas ciudades se lo pueden plantear, porque aparte de un coste, también la gente lo aprovecha mucho. Sí. Cuando tú vas a un lugar que te ha costado tanto presupuesto, generas un microclima tan bueno como el del Turia, pero la gente no va, o lo que hacen son ir de noche a hacer otras cosas, pues evidentemente te duele. Claro, y luego, en plan, ¿tienes una pregunta? Pero ya para terminar. Vale, yo tengo una. Cuando pillan a un piso de estos ilegales, con plantaciones ilegales, sobre todo de marihuana, ¿no? ¿Por qué
se instalan esos ventiladores y esas luces? Es por cómo funciona, cuál es el ciclo de vida de la marihuana. Yo tampoco sé mucho, sí que es verdad que, por ejemplo, en mi universidad hay proyectos sobre la marihuana a nivel terapéutico, para farmacéuticas y cómo funciona y tal, y hay bastantes proyectos al respecto muy interesantes. El tema de la extracción es por una renovación de aire, supongo. No lo sé porque yo tampoco soy muy conocedor, pero supongo que es un tema de renovación de aire. Y el tema de las luces es porque tú cuando no es la misma luz, ni la misma calidad, ni la misma espectro el que recibes, por ejemplo, en la zona ecuatorial del planeta que el que tenemos en esta zona, que es más trópico. Entonces, esas luces, aparte de darte una intensidad y un tiempo que tú controlas, también tienes una frecuencia. En este caso, si no me equivoco, son frecuencias cercanas al rojo o al ultravioleta, no recuerdo muy bien. Entonces, cuando las hojas recogen la clorofila, lo que acaba haciendo es, a través de la radiación, recoge energía y es lo que le permite a la planta progresar o entrar en un ciclo reproductivo o en otro. Al fin y al cabo, lo que tú quieres para esa planta es que entre lo más rápido a dar flor, que es el cogollo. Sí. No entiendo yo muy bien, pero si no me equivoco, no, quiero decir, si no me equivoco, si no me equivoco, tú lo que acabas queriendo es o el polen o el cogollo, y eso es etapa reproductiva final, que es dar la flor. Claro. Hay plantas, por ejemplo, las cebollas, a ti no te interesa que entre en flor, al revés, te interesa que entre en acumulación de energía, que la acumulan justamente en lo que es la cebolla. O la patata. La patata se recoge cuando empieza el invierno, que es cuando está todo el acúmulo de energía en el tubérculo y la parte de arriba no quiere entrar todavía en flor. Por ejemplo, otro caso es las ensaladas, los vegetales de hoja. Si hace mucho calor, lo que tiende es hacer tallo y hacer flor. Tú no quieres eso. Lo que quieres es más superficie foliar para recoger más energía y poder seguir viviendo. Y eso lo hace en invierno. Por eso en muchos casos, por ejemplo, la escarola se tapa, se cubre para que se quede blanca, porque si le da el sol tiene más clorofila y amarga más. Claro. Entonces, supongo que el tema de la marihuana, aparte de renovar el aire, por eso los ventiladores, en el caso de la fotosensibilidad a según qué frecuencias, solo te la pueden otorgar según qué lámparas, igual que la intensidad y las horas de luz. A lo mejor me la he jugado con esto porque YouTube es un poco sensible, a lo mejor detecta ahí. Pero bueno, también tengo una duda, yo soy de Almería, sí. El típico mar de plástico. ¿Por qué se cubren todos estos invernaderos de plástico? ¿Con qué fin? Me pillas aquí. ¿A qué? Te he pillado, ¿eh? Me pillas aquí, el mar de plástico. Tengo algún conocido que tenía pimientos. Sí. O sea, pepinos, perdón, por ejemplo. Pero supongo que el principio es tener un ambiente controlado, es que se produzca durante todo el año, que es la idea. De hecho, cuando no se produce en Almería, tú lo sabrás, es en verano. Claro, ahí te asas. Exacto. Te asas. Ahí se aprovecha para hacer las limpiezas y los vacíos y las solarizaciones, que es una desinfección del suelo. Pero de esta forma lo que te permite es producir alimento en fuera de temporada. Claro. Que estás teniendo calor en épocas de invierno. Esto es lo que te permite el invernadero. Bueno. Yo simplemente una pregunta así más general para terminar. ¿Cómo ves el futuro de la producción agropecuaria y la vegetal? ¿En qué camino van? Sí, o en qué están innovando, o cómo crees que van a cambiar. Mira, para que te hagas la idea, ahora mismo en la parte de vegetal forzado, de hortícola forzado, estamos hablando de tomateras de 5 metros de altura. Joder. Claro, o sea, esto es una realidad que en Países Bajos es desde hace 10 años. Allí no tienen invernaderos de plástico, tienen invernaderos de cristal, con calefacción, automatizados. Joder, voy yo a vivir ahí. Claro,
La gente no va no sube en escalera, suben ¿sabéis estos aparatos que se utilizan para hacer reformas que suben? En elevadores. Joder. Funcionan de esa manera. Tienen tomateras durante todo el año prácticamente. O sea, estamos hablando de que no tienen, las raíces no están en el suelo. Están en unos tacos de fibra de vidrio, fibra de vidrio y en otro tipo de sustratos, lana de roca, que se utiliza como base, pero tú le estás dando la alimentación vía por agua. Tú le das todos los nutrientes, el fósforo, le das el nitrógeno, el hierro, se lo das todo a través del riego. Ya está. No necesitan nada. Podrían estar encima de esta mesa. Literalmente. Eso es el futuro de la parte más productiva, más intensiva. La parte más orgánica o más cercana al producto cercano es irte a la gente joven que está produciendo la chufa de toda la vida de aquí y la está vendiendo directamente a las horchaterías o están produciendo sus propias horchatas. Eso es otro lado del futuro de la parte vegetal. Y luego si nos vamos a la parte animal, hablamos de lo mismo. Hablamos de granjas que trabajan 10 personas que no tocan ni una vaca, que se dedican a otras cosas. Pues serán veterinarios, serán mantenimientos, serán queseros, pero probablemente no necesiten tocar ni una vaca. Y en el caso de cerdos igual. Ahora ya, por ejemplo, el hecho de tener todos los animales sensorizados les permite ir a ellos cuando quieren a su comedero, y su comedero le da el alimento que le pertenece, que cuándo, cuánto, está en época reproductiva, está en crecimiento, qué le tengo que dar esta dieta, esta otra. Eso es una realidad hecha. Y luego estamos hablando del otro lado, en el que los animales están libres. Todavía lo que son monogástricos como el cerdo en libertad no está tan sensorizado, pero todo lo que son rumiantes como oveja, cabra y vaca, sobre todo vaca, está muy metido. La parte tecnológica está muy metida. De hecho, no sé si lo habéis oído, que este año se iban a otorgar las subvenciones para la sensorización de los animales que están en extensivo, obligatoriamente. ¿En extensivo significa en libertad? En libertad, eso es. Entonces, ahora ya es imprescindible que todos los animales estén sensorizados o que por lo menos sepan dónde están, vamos, básicamente. Muy bien. Qué bueno, pues hasta aquí acabamos porque de hablar de tanto vegetal, carne, tengo un hambre descomunal, así que nada. Juan, muchísimas gracias por todo el conocimiento que has aportado. A los jóvenes que quieran estudiar tu carrera y que quieran seguir tu camino, seguramente le hayas hecho una mano. Así que nada, muchas gracias. Eso espero. Gracias a vosotros.